Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Sopa de Letras para nuestros amigos de Radio Televisión de Veracruz, de Cable Más, para la Nueva República, notipoemas.com, también para Direct TV en Estados Unidos y para los que se peguen con nosotros en el Internet. No sé cómo decirlo técnicamente, pero muchas gracias. Ya dije, obviamente, generado en Radio Televisión de Veracruz. Bueno, saludo con mucho afecto a Juanita Robles. Mi querida Juanita, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Muy bien, don Jorge, aquí estamos perfectamente. Qué bueno. Clemente Landa, maestro de la Escuela Preparatoria de Jalapa. ¿Cómo te va, Clemente? Bien, Jorge, gusto de saludarte como siempre. El señor profesor lingüista especializado, Manuel Munguía, ¿cómo te va? Ni tanto que queme al santo. Buenos días, bien, Jorge. No, lingüista es el que tiene especialidades relacionadas con el modo de hablar, Sí, para que veas que soy delicado. Sí. Gracias, buenos días. Armando Ortiz, mi querido periodista y escritor. Espero que no sea lingüista lengua larga también, porque No, igual me acomodo, No. Señor profesor Eliud, mucho gusto, salve. Salve, Georgius, bona dies divicit. Buena día. 5, Daniel Méndez Vivanco. Daniel, mucho gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, don Jorge, muy buenos días. Dicho lo anterior, les voy a platicar algo que según yo tiene que ver con la materia de nuestro programa. Debo decirles a ustedes que transmitimos en México con la presencia de mi queridísimo amigo especialista en leyes, en literatura y en muchas otras cosas más, el señor licenciado César Garizurieta. César, mucho gusto. Pues igualmente, mucho gusto, el gusto es para mí, Jorge. Gracias. Bueno, dicho lo anterior, hace unos días resulta que una arquitecta o ingeniera, arquitecta me parece, venía en su camioneta, le hicieron el alto, fue interpelada o detenida por un grupo de guardianes del orden pública o policías, y no examinamos si son de la policía A, B, C o D, sino hombres de uniforme. Seguramente hubo un intercambio o unas interrogantes, un cuestionamiento, una serie de preguntas, pero a las primeras de cambio, uno de los guardianes del orden público y de la justicia le disparó y la mató. Era una señora común y corriente, 36 años, productiva, normal. Eso fue el hecho triste y lamentable, pero que ha sucedido a muchas personas, y toco madera, y que leemos incesantemente en los periódicos. ¿Qué significa? Yo quisiera que ustedes tuviesen la gentileza de pensar conmigo sobre algo que a veces falta, y es una idea, pero que la consideren ustedes, el diálogo. ¿Qué significa un diálogo? ¿Cómo voy a entenderme con el Señor que tenemos finalidades diferentes? Yo soy un guardián del orden público y yo tengo que ver si tú eres un delincuente o tú eres una persona de paz. Pero, ¿qué características tengo yo y qué lenguaje uso para preguntarte? ¿Y tú qué lenguaje usas para contestarme? Y esto que se manifiesta de una manera brutal cuando voy a la tienda y salgo enojado, cuando hablo por teléfono y no me contestan. Perdonen ustedes que sea reiterativo, creo que México está sufriendo una fuerte crisis de entenderse unos con otros. ¿Tienen ustedes la amabilidad de pensar allá sobre esta proposición que les estoy diciendo? Si voy a la tienda y me enojo no pasa nada, pero si es un señor policía que no me entiendo con él y me mata, adelante por favor, ¿quién habla de allá? Sí, es que, Manuel, es que la otra actitud de
una persona que te atiende en una oficina pública o en un establecimiento comercial o en el mismo entorno familiar o de barrio en el que vivimos, que no te contesta o que te contesta de manera impropia, también mata. Eso es una forma de provocar una muerte lenta del trato social, de la confianza, del respeto, de muchos valores que teníamos como ciertos y como aspiraciones antaño y que ahora parece ser que los estamos desechando como desechamos cualquier cosa que usamos para un día o para dos. El otro lo hace inmediatamente, el individuo que se exaspera y que saca su pistola y priva de la vida a la señora, lo hace en un instante, pero también las otras incomunicaciones van matando primero, aunque parezca redundante, la comunicación. Jorge, ¿recuerdas que Federico Engels hablaba de que la sociedad tiene 3 etapas, 3 maneras de evolucionar? Una vez que los seres humanos ya están juntos y supuestamente conviviendo para ayudarse, pasan primero de una etapa que se llama salvajismo, en el cual la fuerza predomina, la palabra no existe como tal para dialogar y avenirse en los temas. Después pasamos al barbarismo, en el cual pues el barbar es esa manera en la cual se identificaba primero los europeos a otros pueblos de cómo hablaban y supuestamente la civilización en la cual estamos hoy. Como bien dice Manuel, estamos en una sociedad en la cual la agresión está tomando el papel del diálogo, la repulsa hacia las clases diferentes está también tomando el lugar de aquella forma de social de convivencia y lamentablemente hay muchos estudiosos que dicen que la sociedad mexicana actual está involucionando de una etapa civilizada a una etapa barbárica e incluso salvaje. Habló Clemente Landa. Adelante, Armando Ortiz. ¿Qué ibas a decir del diálogo? Que el diálogo, como muchas de las actitudes humanas o relaciones humanas, se presta para la simulación. Entonces uno puede estar enfrente de una persona aparentemente escuchándolo y eso no significa que en realidad estén dialogando. Acuérdate del clásico de un presidente que frente a un congreso, estando la oposición haciéndole reclamos, él simplemente señaló: ni los veo ni los oigo. Estaba presente, estaban ahí los dos en aparente diálogo y sin embargo el presidente Carlos Salinas señalaba: yo ni los veo ni los oigo. Y así puede estar uno con otra persona, presente, aparentemente escuchándolo, pero en realidad ni siquiera tomándolo en cuenta. Don Jorge, Sí, soy Daniel Méndez. Dime. Usted toca un aspecto muy importante cuando hace mención sobre la palabra diálogo. Y es que ante lo que se ha estado diciendo, yo me atrevo a decir que ni siquiera se está cumpliendo con los requisitos del diálogo. Ni siquiera merece la pena que eso que está sucediendo se le pueda dar el calificativo de que se le está cumpliendo con todas las características de un diálogo. Si nosotros pensamos en la herramienta principal que utilizó, por ejemplo, Sócrates por medio de la mayéutica, otorgándole el privilegio del diálogo, pues vamos a ver que dista mucho a lo que está sucediendo en la actualidad con esos hechos que usted nos confiere y que usted nos narra. ¿Por qué razón? Sócrates dice que el diálogo es enriquecimiento de ideas. Sócrates nos dice que el diálogo es el que nos va a llevar a los seres humanos a un encuentro con el conocimiento mismo para la transformación deseada de los seres humanos en la convivencia diaria, en el adaptarse a la sociedad. Por tal motivo, y hay que considerar también que hasta en la estrategia militar son los militares los que dicen de manera insistente que el diálogo tiene que estarse dando con esa categoría de privilegio antes de usar la violencia, antes de usar las armas. Voy a recapitular, miren las palabras que no comprendo bien y que necesitan una explicación. La palabra diálogo, apúntenle: diálogo, barbarismo, avenirse. ¿Qué es exactamente la agresión?
¿qué es la involución? ¿Qué carambas es la mayéutica que utilizó mi querido compañero desde Huatusco? Esa me la Y des. yo pregunto algo que se lo voy a preguntar al licenciado Garizurieta. Parecería ser que cuando se rompe el diálogo hay ahí íncito. Uso una palabra que nos enseñó Manuel, nos las enseñó Ernesto de la Peña. Parece ser que cuando se rompe el diálogo hay un problema metido ahí, que quiere decir íncito. Hay un problema de poder. Alguien hace mal uso del poder y entonces finjo que te oigo, no te entiendo, o simplemente soy bestia y no te puedo entender, y quizá tú no tienes la delicadeza de saberme explicar lo que quieres. Adelante, César Garizurieta. Bueno, ahí va. Primero una respuesta de las preguntas que hiciste. Mayéutica es el método socrático ¿Qué significa? de madre, de ahí viene el origen, porque acuérdate que Sócrates era hijo de una partera y él decía que era partero de ideas. La mayéutica es todo un método de enseñanza que consiste en la protréptica, que era una introducción en el tema donde Sócrates intentaba atraer la atención del alumno. Después, a base de preguntas, hacía que él mismo se contradijera, y esta parte se llamaba ironía. Y por último estaba la heléntica o mayéutica propiamente dicha, donde por fin el alumno, a través de sus propias contradicciones, daba Encontraba con la la verdad. idea, encontraba la verdad, exactamente. En ese caso es un método de enseñanza. Es un método filosófico y un método de enseñanza inventado por bueno. Sócrates. Ahora, lo otro, hay una cosa que dijiste tú muy importante, que creo que es toral en esto. ¿Por qué un policía, alguien no se detiene y le dispara? Y tú acabas de mencionar la palabra clave. La palabra clave es poder. Sí. Hace unos días recordé que nos decías tú, ¿por qué te voy a ayudar si puedo joderte? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque si yo te ayudo no te estoy demostrando ningún poder. Te estoy ayudando, pero no te estoy demostrando mi poder. Mi poder te lo demuestro cuando obro en contra de tu voluntad. El juez no demuestra poder cuando absuelve, demuestra poder cuando condena. Cuando tú no has tenido poder en tu vida, esto es un fenómeno que estudió especialmente Alfred Adler, y cuando tú no has tenido poder en tu vida y te dan un coto de poder, por pequeño que sea, abusas, lo ejerces arbitrariamente. Si tú le dices a alguien, vigila que no fumen aquí, en lugar de poner un letrero que diga no fumar, se va a esconder detrás de una maceta y agazapado y jadeante, va a esperar a que alguien quiera prender un cigarro para caerle al cuello. Eso que está diciendo se los planteo a mis amigos de Jalapa. Escuché en un discurso en el sexenio pasado, los militares no sabemos disuadir. Yo dije, no es posible, lo dijo un general, pero digo, no es posible porque la estrategia incluye la disuasión. Adelante, compañeros, expliquen lo que yo tampoco sé cómo explicar. Sí, disuadir es provocar, pero de buena manera, que alguien deje de actuar en cierto sentido. Y si hay estrategia, que quiere decir acomodo de los militares, de los soldados, montar una formación de soldados, pues entonces ya no estás queriendo disuadir, ahí estás imponiendo lo que dice César, precisamente la capacidad coercitiva, entonces estás aplicando la fuerza, son términos, son conceptos y son actitudes contradictorias, por lo tanto no van unas con otras. Claro, ahora yo me pregunto, la disuasión es una característica, para saber disuadir a alguien tengo que pensar. Si cuando me dicen los militares no pueden disuadir, equivale a decir no piensan o no tienen una de las características del pensamiento, que puede ser la convicción, la disuasión,
¿cómo te voy a decir? La consideración que yo hago nacer en ti para que no me ataques. Cuando Pancho Villa ponía 50 sombreros en el cerro, porque nada más tenía 5 o 10 dorados de Pancho Villa, y ponía 50 sombreros, estaba disuadiendo al enemigo. Es un método, una manera de dialogar. Yo te estoy convenciendo que no me ataques porque tengo 50 hombres aquí. Ontan, decían, ahí están, mira los sombreros. Te estoy disuadiendo. Pero para eso Pancho Villa tuvo que pensar. Pensamiento, poder, disuasión. Volvemos en un minuto. Adelante, Manuel. Sí, se han especializado persuadir para incitar a la acción y disuadir para todo lo contrario, para evitar la acción. Entonces, desafortunadamente, lo que se ha impuesto es el criterio de poder y ahí es donde se rompe el diálogo, porque pues cada quien se allana a la fuerza de la pistola más grande y eso no debería de ser, porque ahí... A ver, dime por favor el significado de diálogo, día que... Lego, Mai, es yo hablo y a través de eso hago llegar las ideas a otro. Quiere decir un intercambio de ideas o un intercambio de palabras también, que al final de cuentas la palabra es una idea. Por eso te digo, bueno, aquí hay que pararse a recapacitar, quién sabe cómo se dice, pararse a tomar gasolina tantito. Tú dices que diálogo es el hecho de establecer algunos argumentos, ¿no? Intercambiar ideas, sí, claro. Palabras. Intercambiar palabras, pero que traen atrás una idea. Para tener una idea, obviamente tienes que ejercer la posibilidad de pensar. Por eso, cuando hay una frase que dice, nosotros no sabemos disuadir, siendo que yo lo que quiero es disuadirte de que vayas a la manifestación, disuadirte de que trates de romper vidrios, disuadirte. Si nosotros no sabemos disuadir y solamente sabemos golpear, el diálogo no puede darse. No. No existe, don Jorge. ¿Qué quiere decir interlocutor? Sí, no se busca un interlocutor, se busca un vasallo en todo caso. Claro. A alguien a someter. Fíjese, don Jorge, que entre los animales, cuando sienten peligro, temor o cuando quieren conquistar otro pequeño territorio dentro de su vida, lo que hacen es tratar de persuadir al otro, al contrincante o de sea de cuál especie, mostrando fuerza, tamaño, color, muchas formas. Cuando el ejército dice no puedo yo disuadir es porque no hay argumentos de razón de su lado, lo que existe es fuerza y la tienen que hacer desplegada. Decía hace un momento su invitado Gary Zurieta que el pequeño poder que llega a juntar una persona
lo puede volver una persona abusiva, incluso maliciosa. Y eso se ve en el que está de cadenero en el antro, decidiendo quién entra y quién sale, que es una persona grande, a todas luces fuerte, y que en el momento en que él quiera le puede pegar a la persona que esté adentro de ese lugar, como hemos visto que está pasando también, desafortunadamente en la Ciudad de México hay 3 ejemplos. Mataron a golpes al nieto de Malcolm X, mataron a golpes a unos jóvenes también que estaban tomados, y parece que a partir de la fuerza desaparecieron también otros jóvenes en un lugar de ahí de la Ciudad de México, en el Heaven, que se llama así el antro, y desafortunadamente es porque la gente tiene el poder para mover y persuadir a las personas, no disuadir, que sería a partir de las ideas, como bien dice Manuel. Y es como dice Clemente, Jorge, de alguna manera la disuasión es un instrumento que se utiliza cuando el diálogo falla, porque la disuasión es indirecta, la disuasión no es directa. Tú no puedes disuadir a alguien directamente señalándole las cosas que no debe de hacer. Tú, con algunos elementos de poder, le muestras a esa persona que si hace algo que él no quiere, va a haber consecuencias. Y por el otro lado, el diálogo cumple el círculo de la comunicación entre un emisor, entre un receptor y una retroalimentación. Eso es el diálogo. Si nada más hay un monólogo y la otra persona solamente está escuchando sin participar, sin asimilar lo que está escuchando, entonces no hay diálogo. A ver, Mira, Jorge, espérame tantito, porque eso no lo entendí muy bien. Hay emisor, hay receptor. y transmisión. Entonces, son varias cosas espérate. las que cumplen este circuito de la comunicación. Es el No estoy muy de acuerdo, porque si hay un emisor y un receptor, entonces el diálogo no se cumple. Tiene que haber retroalimentación. Pues sí, pero la retroalimentación, quién sabe que sea, es una palabra. La respuesta, que han puesto de Jorge, moda. la respuesta nada más. A ver, repíteme todo. Si hay un emisor y hay un receptor, no se cumple el diálogo hasta que no haya respuesta del receptor, y asimismo el diálogo continúa cuando el emisor se convierte entonces en receptor. ¿No es superior el emisor al receptor? En la primera parte parecería que hay una relación de superioridad, pero en cuanto se intercambian las funciones, ahí es donde se equiparan, y por eso es que se puede hablar de diálogo, porque están en igualdad de circunstancias, mientras que lo otro es sometimiento y por lo tanto es negación del diálogo. Mira, Jorge, Está bien. perdón, Dime, me gusta dime. más a mí la etimología de logos, que es razón, a través de la razón. Entonces, si le quitamos al humano la razón, pues nada más queda lo no humano, es decir, la bestialidad. Entonces, ¿esto cómo se va a cultivar la razón? Esto me lleva inmediatamente a la educación, ¿verdad? Y a saber pensar, ¿verdad? A saber dialogar. Esto desde Grecia se daba. Por parte de Sócrates, la razón imperaba, pero también la cerrazón, o sea, cerrarse a la razón, imperaba de los sofistas, que tenían ellos como armas poderosas, parece que estoy hablando en nuestro tiempo, ¿verdad? La retórica y la erística. La erística es el arte de argumentar para convencer, no importando la verdad o la falsedad. Y la retórica es el arte de hablar bellamente, ¿verdad? Con estas dos armas, y lo peor que en Grecia eran los paidagogos, o sea, los maestros o los educadores, pues. Es que está muy bonito eso. Dos cosas que dijiste muy bello, que es la razón. Bueno, la razón la entendemos. Yo digo algo razonable, saca el paraguas porque va a llover. Es razonable mi pensamiento. Pero si digo cualquier imbecilidad ante la lluvia, es una cerrazón. O sin razón. Pero me gusta mucho la cerrazón porque es una palabra de las que Juanita por ahí alguna vez nos debe haber hablado, porque decir la cerrazón de la gente, eso lo decía mi abuelo, ¿sí? Están cerrados a la lógica, cerrados bloqueados a lo razonable, y me gusta mucho
traer a cuento la palabra cerrazón. Oye, nada más yo quisiera, Adelante, César. con todo respeto para nuestro tertulio, con todo respeto desde luego, yo quisiera sí salir un poco en defensa de los sofistas. ¿Qué decían los sofistas? En realidad, la pugna entre Sócrates y los sofistas es la pugna esencial de la filosofía. Sócrates suponía que la realidad existía con independencia de que alguien lo considerara. Es decir, lo justo es justo aunque un ser humano no lo considere como tal. Aunque un juez no lo Existe considere. el arquetipo. En cambio, el sofisma habla de la relatividad de los valores. Es decir, por eso te podían convencer de algo en la mañana y de lo contrario en la noche, porque la conclusión es que la verdad variaba según las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Sócrates da lugar finalmente al justnaturalismo, es decir, a la suposición de que hay una justicia eterna y válida para todos los pueblos. Los sofistas dan lugar al positivismo, que fue lo que adoptó nuestra Constitución finalmente, que es que la justicia varía según cada pueblo. O sea, es una verdad a medias decir que los sofistas intentaban convencerte de lo que no es cierto. No, hablaban un poco más, era mucho más profundo, era más la relatividad de la verdad. Eso nada más sí quería acotarlo un poquito. Es que, don Jorge, lo que está diciendo su invitado nos lleva a pensar que algo que debemos considerar de manera muy importante, ese planteamiento que hacían los sofistas los llevaba a un calificativo de considerar a esa realidad a la que alude el invitado, una realidad, diríamos, objetiva, con un sentido muy práctico de las cosas. Sin embargo, el planteamiento de Sócrates, por ejemplo, era ir hacia la búsqueda de una verdad en la realidad misma, pero de manera absoluta, y que se podía lograr con la congruencia en el conocimiento mismo. Esas son las puntualizaciones que marcan las diferencias. Claro. Claro que tampoco no podemos convertir nuestro programa en una cátedra filosófica compleja, sino simplemente tendremos que ubicarnos un poco en el, ahora sí que como dirían ustedes, en el contexto de banderilla. Miren, el contexto. Tan compleja que yo me quedé con la cara de Watt ahorita, ¿eh? En ese contexto, Dale, decía nomás usted hace un momento que volteen. decía Armando, don Jorge. No, Eh, volteen ustedes en el panorama en el que están rodeados de verdor, gente buena, noble y agradable y de buen corazón, y a eso nos tenemos que dirigir. Y bueno, y también en el caso que a mí corresponde, pues obviamente no podría más, pero sí estamos capacitados para comprender perfectamente el planteamiento que podría ser de utilidad para el auditorio posible de nuestro programa. Existe, y es una proposición que puede ser rechazada por ustedes, un conflicto porque no sabemos dialogar. Si es la presidenta municipal de Monterrey, dice cosas que riñen y que no le entiendo y que la condeno. Si el policía, tengo mucho temor de platicar con él. Si es un funcionario público, pues tiene un lenguaje muy especial, el lenguaje de su lejanía y de su ausencia y de no estoy. Si está dialogando conmigo, me está sometiendo, me está ninguneando, está negando mis derechos que debo tener como ciudadano. Y el hecho de, y dice, háblame a las 4:30, oye, pero no seas güey, me estás engañando, si a las 4:30 ya te fuiste a comer, estás viendo la cara de idiota. Y fíjese, don Y esto Jorge, es que hay generalizar. gente que tiene diálogo, incluso, bueno, yo creo que todo el mundo, aquellos que tengan una visión de fe, tienen diálogo con Dios. Sácate, pues, Y ni se que fuera yo sienten la divina, escuchados. ni que fuera la divina Garza, la divina presidenta de allá. A ver, mi querido Daniel, ¿qué opinión te merece la presidenta municipal de Monterrey que dialoga con Jesús y le entrega las llaves de los casinos de Monterrey de
las extorsiones, de los secuestros, de todo lo que, de las empresas de Monterrey. Sí, Le entrega las llaves a Cristo. ¿Qué es eso? Sí, el problema que se presenta ahí una vez más es la falta de respeto, que es lo que están planteando los opositores, la falta de respeto al Estado laico que rige a nuestro país. Yo quisiera recordar una frase de ella. Perdón, ¿a qué le llaman los opositores? Los que no están de acuerdo con que ella haya entregado las llaves de la ciudad a Jesucristo. No, pero yo protesto, mi querido Daniel. Sí. Yo no soy opositor por eso. Yo creo tener la razón, puedo equivocarme, pero veo en mi punto de vista un deber cristiano de oponerme a las paparruchas y babosadas de alguien que solo quiere publicidad. Sí, desde luego. A ver, ¿Pero ahí, por qué me llamas opositor? No, opositor en el sentido de pensar de manera diferente. Ah, está Sí, bueno. En ese sentido va el término de oposición. Y Sí, porque en México ser de opositor es como ser alternativo o activista. No, de ninguna manera. De ninguna manera, y además, don Jorge, yo quiero fijar esa opinión que me pedía, de que no se puede llevar a cabo un discurso, no se puede llevar a cabo un acto de esa naturaleza, quiero insistir, siendo que la doctrina que alimenta, que le da fundamento al Estado mexicano, al gobierno mexicano, pues es la doctrina de la laicidad. Es cierto que lo que ella plantea, que ante un clima de corrupción y de inseguridad como el que se está caracterizando fuertemente la ciudad de Monterrey, ella quisiera retomar los valores cristianos para que la sociedad mirara hacia eso y cambiara de manera significativa. Pero el Estado laico nos habla de valores humanos que son los que debemos tomar en cuenta sin necesidad de darle ese tinte religioso, publicitario, como el que lo ha hecho ella. Y entonces, si me permites tantito, Armando, terminar. Espérame un segundo. Vamos a volver para continuar con ese tema dentro de un minuto, por favor. Adelante. Daniel, estabas hablando acerca del caso de la presidenta municipal de Monterrey que hace unas semanas. Sí, don Jorge, entonces el otro comentario que quería hacer viene siendo en el sentido de que los credos religiosos, todos los credos religiosos han estado planteando que ante el clima social que se vive en el país, se voltee la mirada hacia los valores cristianos. Y esos valores cristianos serían los que tendrían que provocar un cambio favorable, un cambio significativo en el proceder de los seres humanos
de acuerdo a la elevación de su propia dignidad humana. ¿Cuál es lo que genera la discusión sobre lo que ha hecho la alcaldesa de Monterrey? Bueno, con el cargo que tiene, investida con ese cargo, que ella lleve a cabo un evento de esa naturaleza religiosa ante un Estado laico que es el que nos rige, pues eso provoca una situación muy delicada, pero que no es la primera vez que ocurre, y quienes no están de acuerdo, quienes piensan de manera diferente, expresan que el Estado laico ha venido teniendo una serie de provocaciones, una serie de acciones en contra para demeritarlo, y es ahí donde se traba la gran discusión. Fíjese, Yo creo, Jorge, ahora sí interrumpiendo a Daniel, que no es un asunto de la búsqueda de los valores cristianos, es el fracaso de las instituciones. La alcaldesa debería de encomendarse a las instituciones de este país, no a la religión, no a Cristo, no está buscando los valores. Es un acto desesperado en donde las instituciones han fracasado, y es como encomendarse a la divina providencia cuando ya te estás ahogando, caramba. Bueno, yo creo que todavía es peor que tenga esta mujer en su visión muy personal, respetable, una encomienda hacia alguien, hacia una entidad, hacia lo que ella crea que le puede ayudar, es muy respetable. Pero que de repente encargue el trabajo administrativo, funcional y operativo de una entidad pública como el municipio de Monterrey por una cuestión de creer que así se van a resolver las cosas, en principio, si lo cree, es estúpido. En segundo lugar, lo que está buscando no es que de verdad una entidad superior se haga cargo de las cosas. Está buscando cámara, está buscando la difusión y que salga en redes sociales. La cuenta de esta alcaldesa, hasta antes de este anuncio, tenía 25,000 seguidores. A partir de esto tiene 75,000 seguidores. Logró lo que quería. Lo que quiere es aparecer en los medios nacionales. Tiene el interés de ser gobernadora de Nuevo León. Ese es lo que está buscando esta mujer, que bien o mal hablen. Es como César Duarte cuando se encomienda también el gobierno de Chihuahua y pide perdón por lo que está pasando en ese estado, y le pide perdón a Dios, no a sus ciudadanos. Desde luego, don Jorge, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han expresado mis compañeros, porque lo que ha estado sucediendo es, y insisto, no es el primer ejemplo de este tipo de cosas, que los políticos que rigen los destinos de este país en los distintos niveles agarren a la religión como una bandera mercadotécnica para atraer los reflectores, y eso es carente de todo sentido ético y de moral. Es un abuso, desde luego, claro, de las creencias religiosas de la sociedad. Uno, porque no todos son cristianos, ni siquiera en Monterrey. Y fuera del cristianismo puede haber incluso valores coincidentes, pero puede haber valores un tanto diferenciados del cristianismo que sí puedan conducir al beneficio de esa sociedad que gobierna la señora, y que no va a obtener ninguna mejoría nada más porque ella se encomiende a Jesús. Entonces, es un abuso, como se hace también a veces con la justicia, y estamos gobernando por la justicia y estamos llevando adelante este pacto por un principio democrático, cuando observamos que lo que menos tienen esas convenciones son precisamente contenidos democráticos, y sin embargo usan el término como si fuera cierto que están apegados a él. Entonces no es más que un truco publicitario. Está bien, volvemos, espérate un segundo. César, ¿qué me ibas a decir? Bueno, algo que es muy importante es por qué el Estado laico. Sí, ¿Por qué existe el Estado laico? Bueno, el Estado laico precisamente existe por la ineficacia del Estado confesional para lograr la paz. Las religiones más taquilleras son las que diferencian al que profesa esa religión de todos los demás pueblos. Es decir, por ejemplo, el calvinismo. Los protestantes calvinistas refieren que para ser salvo, tú ya fuiste escogido desde el principio de los tiempos, y la forma en que Dios señala a sus escogidos es dándoles riqueza. Por tanto,
Esta es una religión que justifica la concentración de la riqueza y es una religión taquillera. En Estados Unidos, por ejemplo, los mormones, pues Joseph Smith, dice él que el pueblo de los Estados Unidos es una de las tribus perdidas de Israel y es el pueblo escogido. Por tanto, es una religión de Estado norteamericana. Esta religión, si vemos, por ejemplo, la guerra que ha habido en Medio Oriente, es una verdadera guerra santa entre un Estado protestante y un Estado musulmán. Para lograr la paz entre los estados es necesario que los estados abandonen cualquier confesión y sean laicos. Por eso el Estado laico es un avance en la civilización. Todo lo que sea volver a estados confesionales es un retroceso y por tanto es absolutamente reprobable lo que hizo la... Hay otro aspecto, hay todavía algunas cosas que decir. Evidentemente que la motivación, como la conocemos nosotros, de la señora de Monterrey, es paralela a la de aquí de la capital, cuando el cardenal y un alto funcionario del gobierno del Distrito Federal, en el atrio de la catedral, cambian armas por planchas eléctricas o por hornos de microondas. Buscan algo publicitario, pero aquí tenemos que entrar a otra cosa. No hay el término modus comunicandi, si no lo creamos, una manera de comunicarse actualmente de alguien que quiere trascender en el mundo actual de nuestro país es por medio de la publicidad, por medio de la imagen y del sonido, sea Twitter, sea Facebook, sea radio, televisión, cinematografía o lo que quieran. Les habla alguien inmerso en esa patología. Si no está alguien, y para un hombre que busca el poder como meta, es una condición sine qua non. ¿Qué dije? Que sin la cual no se puede. Claro. ¿Cómo es posible que la presidenta de allá, ¿cómo se llama?, de Monterrey, llegue a ser gobernadora si no tiene golpes o impactos, como ellos los llevan, impactos publicitarios? Ahora bien, don Hay Jorge. hay otra, espérate. El acto no es un acto inteligente. El acto es un acto dictatorial. Yo me acuerdo y lo presencié cuando Francisco Franco, el dictador español, entregó al Sagrado Corazón de Jesús, el día del Sagrado Corazón de Jesús, le entregó al pueblo de España. Y fue la de 8 columnas en toda la prensa española. Es decir, el método es conocido. Es conocido porque un pueblo fanático es más fácil de gobernar y someter que un pueblo pensante. Pero el no pensamiento vende. Si tenía 25 seguidores o admiradores y hoy tiene 75,000, quiere decir que se admira la estulticia. Adelante. Bien, don Jorge, el comentario que quiero hacer es que me parece muy importante lo que su invitado de México ha dicho sobre la diferencia y las tendencias o los deseos que han tenido tanto el Estado confesional como el Estado laico a través de la historia. Sin embargo, en estos momentos la parte que preocupa es que existe precisamente una estrategia para regresar a los estados confesionales en aras de manejar, de usar un discurso teniendo como principal argumento la libertad religiosa y que son términos que los están usando de manera ambigua, pero también de manera tendenciosa, y es ahí a lo que hay que estarle prestando mucha atención. Aguas, porque César, el Estado Por confesional... supuesto, hay aquí un... Espérame un ratito, César. Así, por supuesto. Ese es un método muy manido, muy usado. Por ejemplo, nos dicen, ante el fracaso del socialismo surge el neoliberalismo. No es cierto. Lo que pasa, el socialismo surge por el fracaso del liberalismo, que es muy distinto.
Entonces aquí, por eso era para mí muy importante dejar de mostrar eso, y lo que dice nuestro compañero tiene toda la razón. Hay una verdadera publicidad ahorita por regresar a épocas actuales, con un método que ya se usó. Si recordamos, la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego que viene a salvar a nuestra patria de la pobreza. Lo que pasa es que se le acabó el presupuesto, pero bueno, ni modo. Adelante allá. Sí, lo que yo creo que le faltó a esta alcaldesa, que se le nota a todas luces que tiene intereses no solo de ser alcalde, sino también de ser sacerdotisa o ser papisa o tener esa postura, como dice Garizurieta, le faltó el rebozo, ¿no? De ser esa imagen güera de la Virgen de Guadalupe y si no de Eva Perón mexicana, en la que está, si usted recuerda cuando está entregando las llaves, hace esta expresión, ¿no? Muy dada de los sacerdotes, muy dada de aquellos dictadores que supuestamente ven al cielo esperando el consentimiento y no hacia abajo al pueblo. Y lo peor es que es una misa política en la cual están asusando a toda la gente que está alrededor. Hay porras, hay cantos, hay niños, está la gente con banderitas, está todo lo que necesita un espectáculo para ser vendido. Por eso, don Jorge, cuando usted mencionaba que la fórmula es conocida, por supuesto que es conocida. Lo malo es que aquí en este país parece que la han olvidado y ya la están utilizando otra vez. El caso del gato Morris, ¿no? ¿Qué quiere decir parafernalia? Parafernalia, lo que excede en ornatos, porque la fernalia era, digamos, lo que era necesario para la boda. Pero parafernalia era lo que se excedía, lo que se adquiría de más y viene siendo superfluo. Todo lo que es como ornato, lo que está en torno de un acontecimiento, de una reunión, de una ceremonia, que no tiene necesidad de estar ahí, es una parafernalia. Es como la escenografía, ¿verdad? Sí. Lo que sucede incluso en la entrega esta de las armas enfrente de la Catedral Metropolitana, cuando llevan a la señora Menchú, por ejemplo, ese es otro uso intencionado de la imagen de una persona que tiene un prestigio por otras razones y para quien lo organiza, desde luego, se vuelve un instrumento de publicidad. No habría necesidad de hacer esas faramayas ni de entregarle las llaves a un personaje como Jesús si se alentara la producción primaria en el país, que esa es la clave, no hay otra. Eso de que sigan pensando que vamos a comerciar con China en no sé cuántos términos y que vamos a exportar más con ellos y que nos van a dar un trato generoso, no es cierto. Al final de cuentas, esa no es la base de la economía. La base de la economía está en la producción primaria y mientras esté abandonada esa, por más que quieran recoger armas, por más que quieran encomendarse a Jesús, por más que quieran valerse de figuras como la señora Menchú o del auxilio de la pantalla de televisión para manifestarse inocente de lo que sea, no se va a lograr nada en beneficio de la colectividad. Yo recuerdo que había unas personas que en esas enseñanzas bíblicas que se nos daban a veces, no concuerdo mucho con ellas, pero había un personaje que eran los fariseos. Y una de las cosas que se le atacaba o se le decía al fariseo que no debía de ser, era que en público ofreciera la limosna, el óbolo, que se viera que estaba dando ese tipo de ayuda, porque la ayuda cuando se da desinteresadamente no requiere una cámara, no requiere testigos y mucho menos niños que reciban simbólicamente las llaves de una ciudad. Ni que la mano izquierda se entere de lo que o que la mano izquierda. Pero además es una inmoralidad desde el punto de vista de la filosofía natural, porque si yo acepto algo y sé a lo que me meto, entonces debo seguir las normas que yo acepté. Y tampoco, por otro lado, aquí en este caso concreto, el fin no justifica los medios. Esto es un abuso, usar de más aquello, o sea, darle otra característica. Y le da la característica del escándalo, ¿verdad? Que eso es lo que ahora actualmente está muy en boga, ¿no? Y también que deje mucho que hablar, hazme favor. Eso sí está terrible, ¿no? Nada más porque deje mucho que hablar. A ver, hay otra cosa muy interesante.
personalidades de un acendrado espíritu religioso católico como la susodicha presidenta municipal tienen, es muy factible, un asesor espiritual. Tienen, y hay muchas personas que lo saben mejor que yo, un confesor, y pertenecen obviamente a las instituciones de carácter jesuítico o las obras opus o lo que sea, y pertenecen a ello. Quiere decir que hay un criterio que ve muy bien la utilización de estos medios publicitarios para que reine sobre la faz de México el imperio de Dios y su justicia, según ellos. Igual, Jorge, lo que tiene no es un asesor espiritual, igual lo que tiene es un mercanchinfle, ¿sí? Un diseñador de imagen que ha visto que esa es la forma adecuada de presentarla para después lograr llegar a la gubernatura. Pues yo le llamé asesor espiritual porque mi jerarquía no me permite decir, ¿cómo dijiste tú? Mercanchinfle. Bueno, pues la reforma al 130 constitucional. ¿Qué dice? Bueno, cuando se reconoce la personalidad jurídica de las iglesias en el 130, se debió precisamente a la falta de legitimidad de las elecciones que no favorecieron a Cárdenas y que favorecieron a Salinas. Para poder asentarse en el poder por un interés meramente político, se reforma el artículo 130 y se le reconoce la personalidad jurídica de las iglesias. Claro. Nomás que les dan la mano. Y bueno, pues claro, se toman el pie. Volvemos en un minuto, por favor. Un momento, por favor.
Ensayo oficial fue en la Conocer la Tarde, pero el primer encuentro fue en ese estacionamiento de la Candelaria. Antes de comenzar el ensayo, apareció un hombre que a quien yo no conocía. Dijo, esta orquesta va a proyectarse no solamente dentro de Venezuela, sino a nivel internacional. Ustedes son los pioneros de un movimiento muy importante y tienen la profunda responsabilidad de llevar sus conocimientos a los niños del país. Y esto se parece tanto al jardín de los sueños que se bifurcan. Cada uno de los que estamos aquí en un momento dado tenía un sueño para realizarse en la música. Y todos ellos convergieron en un sueño maravilloso que el maestro Abreu quizás había soñado antes que nosotros. Y resulta que estos sueños de realización individual vinieron a converger en esta cosa maravillosa que hoy día tenemos. Un país sembrado de orquestas, más allá de toda perspectiva. Lo que se ha hecho es sembrar en cada uno de nosotros la convicción de que se puede hacer. Y con ese lema de tocar y luchar, se ha clavado en cada uno de nuestras almas el convencimiento de lo que se hace, con amor y con convicción. No se puede parar, no se puede detener. Y Heidegger dice que la vida
tiene que concebirse como quien nada en un mar, ¿no? En el mar de la nada, para no hundirse en el mar de la nada, y entonces araña el futuro continuamente. De manera que todo el presente es un futuro sido, es un futuro que ha sido. Pero el espíritu se sembró desde el primer ensayo, ¿verdad? Y esa fuerza se fue multiplicando, un modo de vida, un modo de interpretación, un modo de una necesidad de expresión, que es lo que caracteriza el sistema musical venezolano, porque los momentos que nosotros hemos tenido desde que éramos juveniles, las orquestas infantiles ahora también, suenan con ese sonido que retumba en las almas de los oyentes desde el principio de las orquestas. De ellos que invirtieron toda su vida desde niños, que tuvieron fe en sí mismos. Por encima de la música, la humildad. Y esa palabra de humildad, la tenemos todos en dar lo que hemos aprendido al próximo. Si nosotros, que somos la primera generación, hemos aprendido bien la lección y la podemos transmitir, yo les diría que el cielo es el límite. Está cantando el gallo porque ya va usted a hablar, fíjese nomás, hasta acá se oyó. Adelante, Juanita. Gracias, don Jorge. Pues aquí están algunas palabras que ya son de poco uso. Por ejemplo, tepancalaque. ¿Se acuerda usted de ella? No, ¿verdad? No, yo soy posterior a eso, Juanita, evidentemente. No, ¿Viste que dice? Es que han caído en desuso. Tepancalaque. No me acuerdo. No, claro. Es la flor de Nochebuena. Así es. Sí, el nombre propio de la flor de Nochebuena. Y qué triste y lamentable que la mayor parte de los mexicanos lo ignoremos, no queremos recordarlo, no y lo peor es que lo sustituimos por poinsettia. Para que documentes tu optimismo, la clasificaron como poinsettia en honor de un gringo. Anda, del embajador está gringo con de eso, Poinsett, don Jorge. que Fíjese, fue lo peor. es para que dé coraje. Bueno, seguimos. Espéreme. Me acuerdo de una palabra que de mi época que sí se llamaba va a haber guateque. Ah, sí, eso también, sí. Guateque sí, fiesta. Pero baile. ¿de dónde viene? ¿Será algo que viene del Caribe? No, es un nahuatlismo que tiene que ver con fiesta, con alboroto, con papaquilistis. Yo creo baile también. Baile, sí. Bueno, adelante, Juanita. Bueno, tepalcate. Tepalcate. Tepalcate sí lo recordamos muchos de los que están aquí, los que nos escuchan, porque es tiesto o fragmento de cualquier trasto de barro. Ese es un tepalcate. Tepalcatudo, pues en este caso se refiere a una persona, es obvio. Persona con mucho dinero, o sea, tepalcates, es decir, pesos, monedas de plata, nada menos. Mantenencia. Es la acción de dar sustento, o sea, mantener, ¿verdad? Alimentar a la familia. Trifulca. Aparato con que se mueven los fuelles de los hornos. Pero también puede ser disputa, pelea, riña. Apoteca, pues es una palabra que ha caído en desuso,
porque ya ahora se utiliza más farmacia, o botica, o droguería, o boticario. Patraña. Patraña es simulación, mentira, embuste. Arrebujar quiere decir que se cubre uno bien la cabeza. Bueno, en los lugares chicos, en los pueblos, como la mujer todavía sigue cuidando y respetando su rebozo, se envuelve con él bien la cabeza. Pero también hay algunos policías que los hemos visto que se arrebujan con un pasamontañas. Reverberar. Reverberar es reflejarse la luz de un cuerpo luminoso en otro. Es cuando incluso a veces hasta resulta molesto que algo, como un pedacito de espejo o algo así, se cae en el agua y entonces se refleja la luz de ese cuerpo luminoso. Verberar. Ahora ya nada más es verberar. Es un golpear el viento o el agua en alguna parte. Todos hemos sido seguramente testigos de cómo a veces se llega, y creo que en esta época también es más o menos frecuente, que llegue el viento y golpea contra las ventanas o contra las puertas, y si las tenemos un poco mal cerradas, pues hay que correr como loquitos a cerrar. Parsimonia. Parsimonia. Sí, esta sí la conoce usted bien. Sí la conozco, pero ya hace años que ni la oigo, ni la veo, ni la tengo. Pero usted sí la utiliza porque es una persona muy parsimoniosa. Gracias. Bueno, es quien se comporta con mesura, sobriedad, o más o menos en algo así, con calma, lentamente. No, entonces Juanita, te debes dedicar a la política, ¿eh? Las llaves de la ciudad, don Jorge. ¡Ay, cómo son envidiosos! Bueno, antipara. Observar, compañeros, es antipara. No antiparra. No, esa es otra. Esa es otra, sí, claro. Antipara es un biombo que se pone delante de una cosa para cubrirla, para resguardarla, para que no se vea qué hay del otro lado. A veces se pone cerca de la cama para que no molesten a quien está dormitando. Si o por esto estuviera razón. enfrente, sería una antipara. Ajá. Bueno, y también tenemos antiparras. Eso sí. Ya esta es otra, que son unos anteojos o gafas. Finalmente son antiparras porque cubren los ojos. Y que ve dos, que son anteojos que se sujetan en la nariz, nada más aquí. Está bien, gracias Juanita. ¿Pero de qué, don Jorge? Me acordé de ahora que vi usted reverbera en el himno, bueno, una de las canciones muy reconocidas de Venezuela, lo usan de una manera muy bella. Dice, para la bandera, dice, amarillo color de oro y azul de la azul esfera y rojo que reverbera como la sangre del toro. Así Bandera es. de Venezuela y ahí sigue. Entonces, ese reverberar. Y a propósito de reverberar, un astro reverbera y el otro cintila. ¿Es diferente? Sí, uno produce la luz parpadeante y el otro lo refleja. Ah, bueno, muy bien. Hablaba usted de, no sé por qué me acordé que antes le decíamos a los policías Genízaro y Cuico en Jalapa. Pero yo creo que son palabras como en cierta forma ofensivas o denigrantes, ¿no? No, originalmente No. Genízaro era el policía, el gendarme recién llegado entre los turcos y ya después se generalizó para decir gendarme o guardia,
pero sí entre nosotros llegó a tener un tono un tanto peyorativo o despectivo. Ofensivo, Y sí. cuico por aquello de cuicat, ese cómo que, es. que es cantar en náhuatl, y era el que daba el pitazo de alguna mala acción, pero ahora ya a veces no sucede eso. Sí, cuico tiene que ver con el verbo cuicat, que es cantar en náhuatl, porque era el que daba aviso, y entre la jerga de los grupos delincuenciales se especializó para decir el que dio aviso, ese es el que cantó, el que dio el pitazo, pues, porque solían traer un silbato. Entonces, el cuico se llamó así por esa derivación de cantar. Bueno, pues eso estuvo muy interesante porque no lo... Yo me acuerdo, ahora ya ni quien le diga, sí, todavía debe haber, pero en nuestros pueblos le llamábamos, aquí no, en México capital, al policía no se le llamaba cuico, ¿no, verdad? No, yo que lo recuerde, no. No te, Yo no creo te que es de acuerdas, debe Veracruz. ser veracruzano. En los barrios del DF sí se decía cuicos también, ¿eh? Sí, cómo no, sí, sí me acuerdo. Bueno, hay otra palabra que me vino a la mente que creo que sea antigua. Llévate tus tiliches. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Y a ver, Tiliches son tiliche debe trapos ser... viejos. Sí, pero debe ser un nahuatlismo. Es algo nahuatlismo así. también, sí. Son andrajos, eso quiere decir, y es un reverencial, a veces opera incluso así en términos despectivos, ¿no? Los tiliches. O si Bueno, no, pues para creo que- parecer de mucho mundo, porque lo utilizaba María Félix. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra cosa que habría sobre estas palabras antiguas? ¿Ya no tendrían alguna otra? Yo me acuerdo que había una palabra que se llamaba incuicatl. Ah, sí, bueno, era una forma de llamar al canto, pero ya combinada con una más, era la definición del arte. Insochit, incuicat, en el náhuatl clásico quiere decir el arte, es decir, las expresiones de la creatividad humana. Sí, pero ahí yo te quiero decir, nomás que no será flores bonitas. Flor y canto quiere decir insochit, incuicat. Y don Jorge, hay que mencionar y sobre todo recordar que en aquellos programas que usted conducía de Sopa de Letras en México, era precisamente ya para terminar el programa de Sopa de Letras, usted le cedía el uso de la palabra al arquitecto Ramón Cruces. Y después de esa exposición terminaba con algún poema náhuatl que era de extraordinaria belleza. Sí, él fue durante mucho tiempo el cronista de la ciudad de Texcoco, y vive el arquitecto Cruces. Estuve el otro día con él y ya hicimos inclusive un programa aquí y se acordaba mucho, y como a mí se me quedó fijo desde la escuela primaria, los reyes serían toltecas o aztecas, no me acuerdo. Me dice, como dijo Xochitl, no, Tlotzin, no, era Xochitl, Tlotzin, Quinatzin, Techotlala, Iztlizochitl, Tezosomoc, Mastla, Nezahualcóyotl, y Nezahualcóyotl y no sé qué. Y entonces estábamos en esa onda y se acordó, pero estamos hablando del arquitecto Cruces, que fue hace 30 años de todo esto, pues espero que esté bien. Volvemos en un minuto.
un fenómeno musical? No. El ritmo es un fenómeno espiritual. El ritmo es el pulso interior del alma. De manera que la música lo que hace es sublimar el pulso interior del alma y expresarlo en forma armoniosa. Sutil, en forma invisible y transmisible sin palabras a los demás seres humanos. Es el arte de lograr concertar voluntades y almas y espíritus para generar un mensaje y unos valores óptimos que transforman profundamente el espíritu de ese niño y de ese muchacho que hace eso. ¿Qué es lo que la gente siente? Una revelación. Dios revela algo que es inefable, algo que es impenetrable para la racionalidad, que solo es penetrable por la intuición, ¿no? Es ese joven, ¿verdad?, penetrado por la música, desafiado por el discurso musical y por la tarea de la orquesta, comienza a transformarse él también psicológicamente, ¿no? Tenemos que dejarnos invadir por ese arte que nos une a través de la música, de la plástica, de la literatura, del cine, ¿verdad?, y comenzar a reconocernos a nosotros mismos en nuestra esencia, en nuestra identidad, a través del arte, que es el único mundo en el que podemos realmente encontrar la revelación auténtica de nuestro ser. Es decir, el ser auténtico lo revela el arte como portador de la belleza, que es ser y que es bien y que es verdad. Dios de los gallos, yo cargo con los rendidos, en el ancla mi caballo, que sabe un trote sombrío, y vuelvo a cambiar de pie, a ver si toco el atajo, a ver si topa el atajo, a ver si topa el atajo. Cuando se baja me gusta porque yo también me bajo. El tiempo es relativo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Stravinsky decía en una conferencia que el tiempo está en el espacio. Y cuando el músico va a hacer música, ¿no? Lo toma del momento en que lo está viviendo. No es que yo llego aquí y digo 1, 2, 3, 4, sino que eso es una cosa que está ahí. Y no sabemos qué es. Ese es el secreto, esa es la magia de la música. ¿Qué pasa con la música? Es igual, si yo hago mi, re, do, re, mi, sol, la, sol, no digo nada. Si yo hago mi, re, do, re, mantenga. Bien, bueno, pues ha estado muy ilustrativo estaba platicando aquí el licenciado César Garizurieta acerca de una palabra que una era... Varias, ¿no? Una es machote. Machote, es decir, él me estaba platicando hace un momentito que estaría muy bien que no les vaya a dar vergüenza o que no se apenen de utilizar palabras que vengan de nuestros
idiomas o lenguaje autóctono o indígena, queriendo decir por autóctono. ¿Qué quiero decir por autóctono, Manuel? Autóctono, sí, del propio lugar o de un lugar. Cuando se está hablando de ese mismo, se dice de aquí mismo, es el mismo, autos, el mismo. ¿E indígena? Indígena, indignao es el que es del origen de el lugar que se está hablando. Aborigen. Aborigen, ¿eh? Aborigen también. ¿Qué quiere? Yo soy aborigen de Bandería. ¿Tú eres aborigen de dónde? Yo de Naranjos. Tú eres de Naranjos. Pero un aborigen es yo tengo mi origen, como dijera, yo tengo mi origen en tal lugar. Claro. Entonces, pero tú decías la palabra machote. Decía yo que hay varias palabras que son más eficientes en el español y que provienen del náhuatl y que desgraciadamente las estamos abandonando para retomar la forma ineficiente. Por ejemplo, que yo sepa, no hay ninguna palabra en español para designar a un escrito al que se le han dejado espacios en blanco para ser llenados con posterioridad, más que machote. Sin embargo, no sé si por la desinencia ote, que parece un aumentativo peyorativo, la gente tiene miedo a usarlo y usa formato, pero el formato no necesariamente tiene espacios en blanco. Sí. Puede ser, el formato de un periódico está totalmente lleno. Sí. Otra palabra que vamos abandonando también es tlapalería. Tlapal, color. Y ya otra vez estamos diciendo expendio de pinturas. Es mucho más largo decir expendio de pinturas que decir tlapalería. Antes veíamos que decía ferretería y tlapalería, porque Claro. no solo vendían fierros, también vendían pinturas. pintura. Y ahora, sobre todo ahora con la privatización, con la venta de cómics a una empresa transnacional, pues vamos a ver que la palabra tlapalería seguramente va a desaparecer para detrimento del español que Qué usamos. barbaridad. Bueno, maestra Olivia Domínguez, directora del Archivo del Estado de Veracruz, nos habla acerca de cosas valiosas e interesantes para nuestra historia doméstica de la región. Adelante. Bueno, hoy quisiera hablar sobre un tema que hemos dejado pendiente anteriormente, sobre la modernización que hay en varias ciudades del estado. Resulta que modernizar implicaba no solamente sumarse al proceso de industrialización, sino también hacer uso de los elementos que tenían la industrialización en otros países del mundo. Una ciudad moderna también tenía que estar no solamente con todos los servicios que tenía que tener la ciudad, como introducción de agua potable, de la que ya hemos estado hablando, tener plantas productivas, sino también que la ciudad estuviera iluminada. Entonces, en el último tercio del siglo decimonónico, del siglo XIX, se instalan, bajo el auspicio del gobierno federal, se instalan muchas compañías, vienen muchos empresarios de Inglaterra y de Estados Unidos, principalmente, ¿no? Entonces, bueno, a Veracruz llegaron los ingleses y iluminaron la ciudad hasta llegar a la instalación de los tranvías eléctricos. En Misantla, por ejemplo, llegó un empresario norteamericano, Douglas Westerson, espero algún día poder hablar de él, un personaje muy interesante, que instaló una compañía de luz pequeña que muchos de sus habitantes hoy todavía lo denominan el Dínamo. A Jalapa está considerada en las crónicas de 1900 como una de las ciudades más iluminadas del estado. Y esto se debió a la iniciativa de un norteamericano de Nueva York que llega en 1896 y obtiene una concesión del gobierno federal para instalar el fluido eléctrico y además obtiene la concesión ferroviaria. Pero hoy en particular vamos a hablar de la Jalapa Electric Light and Power Company. Esta empresa, que se funda con Juan B. Frisbee, va a conservarse o va a hacer uso del caudaloso río Teocelo.
Este río inicia su caudal gracias a las faldas de las aguas que corren o que tiene sus escurrimientos en el pico de Orizaba, y que de forma muy caudalosa va atravesando hasta llegar a esta parte que se le va a llamar el río Teocelo. Ahí hay una barranca en este transcurso, y es la barranca de Teocelo. Y entonces se va a escoger este lugar para instalar una compañía de luz que va a dar energía eléctrica no solamente a las ciudades vecinas o a las poblaciones vecinas, sino que a Jalapa y a Coatepec. El proyecto era muy ambicioso de Juan B. Frisbie, y posteriormente él va a vender una parte de la concesión, la que se refiere a la vía ferroviaria, y se va a quedar con la compañía de luz. Para hacer este proyecto muy interesante que él tenía, también van a llegar con él muchos jóvenes ingenieros, y uno de ellos va a ser William Cabún, que alguna vez también hemos mencionado en este espacio. Esta compañía de luz va a ser considerada pues muy moderna, con unas grandes instalaciones que hoy todavía se pueden admirar y hoy son propiedad ya del gobierno federal. Pero esta compañía de luz que va a funcionar bajo la jefatura de Frisbie, y entonces bueno, es muy próspera, es una compañía muy próspera, pero en 1925, ya con el gobierno de Heriberto Jara, el gobierno del estado va a adquirir un préstamo para adquirir estas instalaciones que están en plena bonanza, y adquiere un préstamo de casi 3 millones de pesos que concede la legislatura veracruzana, y pasa a ser propiedad del gobierno del estado. Entonces, bueno, poco se ha escrito sobre esta compañía, pero pues bien vale la pena que hoy la consideremos. Bien, bueno, déjeme usted, si me permite, maestra, no complementarle, pero de contarle a usted lo que yo escuchaba de niño respecto a esta luz que venía de Teocelo. Primero, también en San Juan hacia, también San Juan hacia aire, no. Lo que yo recuerdo de mi pueblo y de niño, de Brazos quizá, es como el abuelo, don Fernando y don Jorge, pusieron una planta de luz, y esa planta de luz daba, pues yo no sé, 20 o 30 focos al pueblo de Banderilla, y tenían que apagar la luz, yo creo que a las 11 o 12 de la noche, pero ya estaban durmiendo. Entonces mi papá contaba con mucha risa cómo había inventado de un reloj despertador unos hilos con unos alambres, de manera que a las 11 sonara y desconectara la luz, la planta de luz, que así le llamaban en Banderilla, que todavía debe haber habido gente, que yo supongo que sería por 1920, antes de que yo naciera. Yo oía nada más los cuentos de la famosa planta de luz y unos tambos hermosos de cristal, donde había los líquidos aquellos para producir la electricidad. Y respecto a Teocelo, lo que oía es que hicieron un puente de metal para hacer las instalaciones entre las dos barrancas muy hermosas que hay y muy verticales. Y uno de los ingenieros dijo, quedó tan hermoso y tan fuerte que no lo destruye ni Dios. Y que en el 1929 o así, vino un temblor, se desgajó el cerro con sus peñas monstruosas, y todavía está el puente hecho ahí una hojarasca y volteado en Teocelo por blasfemo. Dicen que ese arquitecto era el de la casa de Juárez y Betancourt,
y que este arquitecto extranjero se suicidó. Porque seguramente perdió su empresa o él perdió prestigio o se suicidó. Y después esa casa era de don Ángel Matus, que ustedes conocen. Es nomás para complementar un poco lo que usted nos dijo, mi querida maestra. Y en muchos lugares, Jorge, sobre todo en Tierra Caliente, los fabricantes de hielo, es decir, los que instalaban una fábrica de hielo, fueron frecuentemente los proveedores de la energía eléctrica y tenían también su planta de luz. Y apagaban ya entrada un poco la noche la planta y los pueblos se quedaban nada más a merced del quinqué, de la cachimba y de la vela. Sí, estas eran porque como había pequeñas. determinado, luego ya puso mi papá la función de cine, el aparato de cine, y por eso decía que él era muy buen manipulador, porque la manivela, yo supongo que el aparato era de darle vuelta con la mano. La moviola, claro. Sí, entonces era el manipulador. Muy bien, jóvenes, pues son ustedes muy amables, qué bueno que ya practicamos. Muchas gracias, César Garizurieta. Gracias, Juanita. Gracias, Manuel Munguía, Daniel Méndez Vivanco, Clemente Landa, mucho gusto, Armando Ortiz, la maestra Olivia Domínguez y José Eliud García. Gracias. Gracias al Centro Cultural y Social Veracruzano. Muchas gracias a la Florería Detalles de la señora Ana María Bordenev, de Murillo Vidal, número 710, y teléfono 818-4463. No olviden ustedes ver nuestro programa de la nostalgia a las 16:30, tengo entendido. Sí, a las 16:30. Y ya saben que gracias a Radio Televisión de Veracruz, muchas gracias.